Hola, ¿cómo va? ¿Qué pasó? No. ¿Sabes qué trato? ¿Todo bien? No. ¿Vos cantás de nuevo? No.
No. ¿Ya hay que entrarlo? Todo bien. No. ¿Vos cantás de nuevo? No. Ah. Luz. Hola, ¿cómo va? ¿Qué pasó? No. ¿Ya hay que entrarlo? Todo bien. No. ¿Vos cantás de nuevo? No. Ah. Luz. Hola, ¿cómo va? ¿Qué pasó? No. ¿Ya hay que entrarlo? Todo bien. No.
recibirán el sacramento de la confirmación. Bueno, pues hoy es lo mismo, como verán, ¿no? No pudo, el párroco sin voz, así que bueno, me delegaron a mí para poder vivir y hacer esta celebración, ¿no? Así que nos disponemos a vivir con alegría, con fe, esperanza. Por eso, al comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos, y a las vías proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Adoren al Señor al manifestarse su santidad, que toda la tierra tiende ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. Anuncien. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: del Espíritu Santo, esa efusión del Espíritu Santo, y los impulsó a predicar, a anunciar la buena noticia. Jesús es nuestro Salvador. En ese impulso pudieron hablar en distintas lenguas, porque había muchas personas que no eran de allí. Sin embargo, la gracia del Espíritu les permitió para que pudieran anunciar el Evangelio, esa buena noticia. Y significa que todos los hombres deben recibir esa buena noticia. Nadie puede quedar excluido. Hoy también ustedes que van a recibir, que hiciste renacer a estos servidores tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado, envía sobre ellos el Espíritu Santo para concederles el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de palabra y seguridad. Carla, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Elisa, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Nazarena, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo.
Leonardo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Antonella recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Hortensia recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Lidia recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Mía recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Modesta recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Diana recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Edith recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Candela recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Lucas recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Nancy recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Joel recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Ares recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Pablo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Cecilia recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Sebastián recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Tania recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Priscila recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Alicia recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Vanessa recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Carmen recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Camila recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. María Paz recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Blanca recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo.
esta señal, el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Mariana, recibe por esta señal, el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Rosana, recibe por esta señal, el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Mariana, recibe por esta señal, el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Recibe por esta señal, el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Alejandro, recibe por esta señal, el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Miriam, recibe por esta señal, el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Puedan difundir en el mundo los mismos frutos que produjo la primera predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Después de celebrar la palabra de Dios y el sacramento de la confirmación, preparamos la mesa de la Eucaristía, junto al pan y al con que realizamos la cuaresma. Reciben la plenitud del don del Espíritu Santo para ser en la Iglesia y en el mundo testigos de Cristo con la palabra y con las obras, en cumplimiento de la promesa del Espíritu de la Santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están, el cielo y la tierra, de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos y santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Cristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la vida, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de la Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están, el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movido por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos el saludo de la paz. Hermanos, la Eucaristía nos da fuerzas para compartir nuestros dones y buscar la unidad, guiados por un mismo Espíritu. Los que están preparados por la escucha de la palabra